En esta noche, como título, tenemos el estado eterno, ya que Apocalipsis 22 nos describe finalmente el estado eterno en el cual los creyentes en Jesucristo vamos a vivir. Dice la Biblia: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Una de las cosas interesantes que encontramos al terminar el último libro de la Biblia es que se encuentra todo en el primer capítulo y segundo capítulo del Génesis. Cuando comienza la humanidad en el capítulo del Génesis, nos damos cuenta que en el jardín del Edén había 4 ríos, y entre ellos se encuentran el río Éufrates y el río Tigris, que tenía en aquel tiempo el nombre de Eidikel y el nombre de Tigris, que son los que corren por todo lo que se conoce actualmente como el país o la nación de Irak, y desembocan en el Golfo Pérsico con más de 2,000 kilómetros de longitud. Y es interesante que al llegar a Apocalipsis, en medio de esta ciudad maravillosa que es la Nueva Jerusalén, donde vamos a habitar todos aquellos que han seguido fielmente a Jesucristo, dice la Biblia, había un río limpio de agua, y dice la Biblia, de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando Cristo, en Juan capítulo 7, al terminar la fiesta de los tabernáculos, en Jerusalén se levantó y les dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior saldrán ríos de agua vida. O sea que Cristo estaba ilustrando que cuando una persona le recibe a Él, lo estamos bebiendo, y cuando creemos en Él, lo estamos comiendo. Esto es lo que significa cuando Juan 6 dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. Aquellas personas en la época de Cristo que no entendían, acusaron a los cristianos de ser personas que se comían la carne humana, y los comenzaron a acusar de paganos y de caníbales, porque malinterpretaron, por no tener entendimiento espiritual, lo que las palabras de Jesús significaban. Comer la carne significa creer en Él, beber su sangre significa venir a Él. Entonces vemos que del trono de Dios y del trono de Cristo y de la vida del cristiano se ilustra la vida eterna como un río, no como un mar. El mar en la Biblia representa a la humanidad incrédula. Dice la Biblia en Isaías que los impíos son como el mar, que no se puede estar quietos. Pero cuando hablamos de un río, nos damos cuenta que un río, el mar es agua estancada, ¿verdad? Es agua que llega a los ríos y que llegan a los mares y llegan las olas, etcétera, etcétera. Pero los ríos es algo que está continuamente fluyendo. Y cuando tú ves un charco, o cuando ves un riachuelo donde se estancó el agua, tenemos la seguridad que hay bacterias, hay mala vida, no se puede ahí beber de esa agua. Es agua estancada. Y lo mismo pasa con la luz. Cuando dice la Biblia que Jesucristo es la luz y que somos la luz es algo que está fluyendo continuamente. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no se mueven, las tinieblas es algo estático en el mundo de la física. Y cuando hablamos de la luz es algo que está continuamente en movimiento. Cuando hablamos entonces de la vida de una persona que no es cristiana, es una persona que está estancada, que no fluye nada en su vida, que no lleva nada para dar a nadie, que no lleva alimento, que está infectado, que está contaminado, que no puede ayudar a nadie. El cristiano es una persona que está en continuo movimiento, avanzando, dejando lo que está atrás, avanzando hacia adelante, hacia una meta, en una línea recta. El no cristiano está en un círculo, vueltas, y llega a los 35 y a los 40 y a los 50 años de edad y nunca llega a ningún lugar en su vida. Y ahí, en ese círculo vicioso, ahí te mueres. Dios usa, pues, cosas y elementos físicos, el agua, la luz, para ilustrar la vida del reino y para ilustrar la vida de las tinieblas.
y de la incredulidad. En medio de la calle, versículo 2, de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el libro del Génesis encontramos por primera vez, antes de que el pecado entrara al mundo, el árbol de la vid. En el jardín del Edén había 3 árboles. Había los árboles frutales para la comida física. Estaba el árbol de la vida, que era el que Adán necesitaba estar recurriendo, porque Adán no era Dios. Entonces, al mismo tiempo que Dios pone en un huerto del Edén al ser humano, no es un Dios el ser humano. Él tiene que estar comiendo, que es una ilustración, participando, dependiendo de Dios para su existencia, aún sin pecado. Y teníamos el árbol también del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, donde Dios les prohibió que participaran de ese fruto. Entonces, aquí volvemos otra vez a encontrar en el estado eterno, donde ya no hay pecado ni maldición, otra vez un símbolo de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que aun cuando nosotros no vivamos en pecado, necesitamos siempre, desde que nos creó y en la eternidad, depender de Él. El árbol de la vida es un símbolo de nuestra eterna dependencia de Dios. O sea que aun cuando estemos viviendo con Dios en la eternidad, no cada quien, pues yo me voy ahorita a una galaxia, me voy a ir a la galaxia Andrómeda y voy a volar por allá y voy a hacer esto. No, siempre volveremos otra vez a girar alrededor del sol de justicia por toda la eternidad. Por toda la eternidad Dios tendrá que seguir siendo el eje alrededor del cual nuestras vidas puedan girar. Es interesante que diga que este árbol de la vida va a producir 12 frutos, dando cada mes su fruto, mostrándonos que van otra vez en el estado eterno a haber un tipo de tiempo donde va a haber meses. Y no significa que las naciones se van a enfermar. La palabra sanidad apúntala, es la palabra hebrea terapeian, de donde viene la palabra terapeuta o la palabra terapia. O sea que las naciones vendrán para ser terapeutadas, ¿verdad? Para ser tratadas, para ser vigiladas continuamente a través de este árbol de la vida. Las naciones, etnos en el griego, son todos los grupos diferentes que habrá en la eternidad en la Nueva Jerusalén, que vendrán, ¿verdad?, a la Nueva Jerusalén y participarán de este fruto de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de su dirección, para que ellas puedan mantenerse eternamente viviendo. Y la frase clave es el versículo 3, y no habrá maldición. ¿A qué maldición se refiere? Ya no habrá ningún tipo de maldición. En el jardín del Edén, la primer pareja se rebeló contra Dios y pecó contra Dios. Como consecuencia, entró al mundo la maldición. Literalmente en el hebreo, la palabra maldición significa, la más importante que es arar, significa no alcanzar en la vida el propósito para lo cual fuimos creados. Esa es básicamente la raíz de una maldición. La palabra maldición significa abortar en tu vida tu misión para lo que naciste. Significa que durante tu vida va a haber algo que te va a estar deteniendo y deteniendo y deteniendo para que no avances y no llegues al lugar a donde Dios quiere que lleguemos. Una maldición es algo que te frena en la vida, que te impide progresar, que te impide alcanzar la satisfacción y que tú demuestras que la tienes cuando estás vacío y nada te satisface. Y esa es la característica de la humanidad. Tú dale a una persona mujeres, dale dinero, dale poder, dale popularidad, dale placer, y después de que tenga todas estas cosas, dirá como Salomón, vanidad de vanidades es la vida. Esta vaciedad y este sentimiento de vacío en el ser humano, ¿de dónde viene? De que fuimos creados con ese vacío deliberadamente para que descubriésemos que solo Cristo puede llenar ese vacío en nuestro corazón.
Solo Cristo puede verdaderamente llenar ese vacío en nuestro corazón y mostrarnos que Él es la razón por la cual tú y yo hemos sido creados. Entonces, mientras una persona no venga a Jesús, nunca encontrará el propósito y el significado para vivir. No habrá más maldición. La mujer, acuérdense ustedes que cuando tiene hijos y va a parir, ¿verdad? Los dolores son tremendos. Esto es una parte de la maldición. La palabra dolor que aparece en Génesis 3 por primera vez, aparece en relación con la mujer, con el parto de la mujer. Las plantas ahorita producen espinas las flores. Si tú vas a trabajar al campo, tienes que enterrar la pala y hacerle así a la pala. Los granjeros, porque la tierra nos ofrece resistencia. Si fuera como la arena del mar, que nada más metiéramos la pala y así, no tendríamos ningún problema. Los bueyes tienen que ser dos animales grandísimos, muy fuertes, para meterles en el arado y ellos romper la tierra que está dura, porque la tierra, con el pecado y la maldición, comenzó a ofrecer resistencia para ser labrada. Entonces el hombre comienza a ver que para trabajar tiene que sudar. Con el sudor de tu frente ganarás el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Por eso la Biblia prohíbe comprar lotería, comprar pronósticos deportivos, tratar de ir a Las Vegas y creer que si juegas o le atinas a la maquinita te vas a hacer rico, o si te sacas y compras el entero de la lotería te vas a hacer rico. Es tratar de burlarse de Dios. Es creer que sin trabajar puedes tener un golpe de suerte, que no existe la suerte, y entonces ya hacerte rico y no ganar el pan con el sudor de tu frente. Todas las gentes que ganan el dinero de esa manera es dinero maldecido. Ahora, claro que si vas en la calle y te encuentras un billete de lotería y está premiado, pues tú ni siquiera lo compraste, ¿no? Gloria a Dios, vénganos a tu reino. Pero de otra manera, ¿verdad? Estar cristianos que están continuamente comprando pronósticos y comprando lotería y cada mes yéndome a Las Vegas para ver si tengo suerte, etcétera, etcétera, acaban en la bancarrota, acaban en la miseria, acaban vendiendo hasta su jefecita. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas y sus siervos les servirán. Nos damos cuenta que en la eternidad no hay tal cosa como acostarnos en una hamaca, con una limonada, con angelitos tocando el arpa, sino que esta palabra latreuo, que se tradujo servirán, es adorar. Nuestro servicio en la eternidad va a ser de adoración, va a ser de continuo o darle a Dios la gloria y la alabanza, y nunca, no habrá millones de años para que nos cansemos de decirle, tuya es la gloria y la eternidad y la sabiduría y la santidad y la misericordia, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas por tu poder existen y fueron creadas. Nunca nos cansaremos de adorar a Dios, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no va a haber necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 60, versículo 19, el profeta habló de esto con mucha anticipación. Isaías 60, versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. En aquel tiempo, ahorita necesitamos el sol y la luna, los puso Dios, Génesis 1, como lumbreras, para que alumbraran sobre la tierra, y al mismo tiempo para que fueran un símbolo. El sol es un símbolo de Cristo. La luna en la Biblia es un símbolo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol hacia la tierra. De la misma manera nosotros no tenemos ningún cristiano luz propia, sino que la luz que nosotros reflejamos tiene que ser la luz del sol de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú en tu vida Cristo no está creciendo, no está madurando, Cristo no está creciendo dentro de ti, no puedes tú
dar luz a nadie, no puedes alumbrarle el camino a nadie, no puedes alumbrarle el camino a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros, si eres líder, a tus ovejas que te siguen, porque nadie puede seguir a un ciego. Necesitamos tener los ojos abiertos, ser alumbrados por Dios para que podamos reflejar esa luz que no es inherente en nuestras vidas. Y luego en el versículo 6 en adelante, la Biblia ya comienza a describir realmente el mensaje final de la palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así comienza y así acaba el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su ángel las cosas que deben suceder pronto. Y así acaba el Apocalipsis. Dios usó en el Antiguo Testamento a sus profetas. ¿Quién es un profeta? Es simplemente un mensajero de Dios. No necesariamente un profeta es una persona que te habla del futuro. Esto es una grave equivocación teológica. Esos son los videntes. El profeta, claro que muchas veces anunciaron el futuro, pero regularmente el profeta era un hombre enviado por Dios como su mensajero para darle un mensaje a los reyes y al pueblo que le seguía. Estos hombres anunciaban la voluntad revelada de Dios al pueblo. Ahora el mensaje de Apocalipsis nos es enviado a través de un ángel y de Jesucristo para mostrarnos las cosas que deben suceder pronto. Aquí encontramos que a Dios le interesa que sus hijos conozcan a dónde se dirige este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han comprado mi libro que escribí, Hacia dónde va la humanidad. Este libro lo pueden conseguir en la librería. Lo escribí hace 3 años con el propósito de mostrar las más grandes profecías que se cumplieron en el siglo XX y que nos muestran que el siglo XX es la antesala del Armagedón. Ahí hablo de la guerra de Irak, de los satélites de comunicación, de la Segunda Guerra Mundial, del petróleo, de las profecías de Daniel, del aumento del conocimiento, de la fisión nuclear, de la época nuclear, y todo a la luz de las profecías bíblicas para demostrarle a tu maestro, regálaselo a tu maestro. Y a la gente que cree que la Biblia es un libro hecho como cualquier otro, que la Biblia profetiza con detalles absolutamente fieles y verdaderos, como dice este versículo, que lo que está sucediendo es lo que va realmente a acabar el mundo. Es increíble que la Biblia mencione 2 naciones antes de que Cristo venga. Hace 3,000 años, Irak y Roma. Y ahorita en el siglo XXI, en abril del siglo XXI, la atracción del mundo está en Irak y en Roma. Y que la Biblia haya profetizado que será en Roma donde acabará el mundo de las religiones en un ecumenismo internacional, donde se unirán todas las religiones alrededor de una sola religión con el pretexto de que todas llevan a Dios. Y cuando nosotros somos invitados a participar en un movimiento ecuménico, ¿por qué el cristiano es hecho un abortivo? ¿Por qué es hecho marginado? ¿Por qué es hecho un lado? Porque todas esas religiones se pueden unir, porque todas ellas giran alrededor de valores relativos. Síganme con cuidado. Pero el sistema de pensamiento cristiano es absoluto. El cristianismo contiene verdades absolutas. Todas las demás religiones tienen verdades relativas y valores relativos. Por eso se pueden amalgamar y decir un musulmán, yo no tengo ningún pretexto de llevarme con un católico y juntarnos para orar y tener una misa juntos, o meterme con un brujo y decirle, ¿sabes qué? Que en tu país hacen la brujería, me visto de brujo y vamos a juntarnos musulmanes, brujos en Catemaco, de Huastepec, judíos, de todas las religiones, y vamos a unirnos todos porque todos tenemos que luchar por la paz. ¡Qué bonito se oye! Pero la Biblia dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? La Biblia dice que el Dios de la Biblia es celoso, que el Dios de la Biblia dice que sin Cristo nadie conoce al Padre. Y entonces cuando somos invitados a formar parte de esa ensalada del chef, esa ensalada ecuménica de religiones, y decimos, no se nos acusa de intolerantes.
¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con ellos, y es que nosotros hablamos, enseñamos verdades absolutas. Y en el mundo relativista en el que existimos no existe el absolutismo. Las verdades tuyas y las verdades mías son iguales, pero la verdad de la Biblia es una y siempre. No hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en que el hombre pueda ser salvo más que en Jesucristo. El hombre, dice la Biblia, ninguna religión, nadie va a llevar al cielo al ser humano. El que lleva al cielo al humano no es un sistema de dogmas, de credos, de reglas de oro, de mandamientos. El que lleva al ser humano al cielo es Jesús. Y solo Jesús, y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Pero la presión contra nosotros va a aumentar cada vez más para que podamos rendirnos y ceder nuestras convicciones y creer que podemos, juntos todas las religiones, evangelizar al mundo, cuando el mensaje de la Biblia es por gracia y el de todas las religiones es por medio de las obras. No podemos de ninguna manera tener comunión la luz con las tinieblas. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Dios que inspiró a los profetas en el pasado es el mismo Dios que inspiró el Apocalipsis. Y si se ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento, entonces las profecías del Apocalipsis se van a cumplir al pie de la letra. A continuación, dice Jesús: he aquí vengo pronto. Versículo 7. Bienaventurado o dichoso y feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Versículo 12. He aquí vengo pronto. Versículo 20. El que da testimonio dice: vengo en breve. ¿Cómo termina Apocalipsis? Con las palabras del Cristo sentado a la diestra del Padre en las alturas: vengo por ustedes. Vengo por ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fui a prepararles un lugar. Pero vendré a ustedes y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Un quinto de la Biblia, una quinta parte de la Biblia, habla de profecía. Y una tercera parte de las profecías tratan sobre la segunda venida de Jesucristo. 333 profecías están relacionadas con Jesucristo. 224 de estas 333 están relacionadas con su segunda venida y 109 con su primera venida. O sea que casi hay dobles profecías para la segunda venida que de la primera venida. Hay 66 profetas en el Antiguo Testamento y 10 de ellos mencionan la primera venida y 36 profetas mencionan la segunda venida de Jesucristo. Por cada vez que se menciona la palabra expiación, la segunda venida se menciona 2 veces más. Más de 50 veces se menciona en el Nuevo Testamento: están listos, prepárate, porque viene Cristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La persona bienaventurada, Macarios, en el griego es dichosa, feliz, no por vivir en circunstancias favorables, sino porque tiene en Dios su corazón. Su felicidad radica en Dios y no en las circunstancias que le rodean. Dice a continuación: el que guarda estas palabras es el que diariamente tiene en su corazón la vida y la comunión con el Hijo de Dios. Versículo 10. Y entonces me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 12? Escrito 650 años antes de Cristo, o sea, hace 2650 años. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Daniel, este libro lo sellas. Un sello en la Biblia es como un candado invisible que el Espíritu Santo le pone, y pasó el siglo primero, el siglo segundo, el siglo tercero, el siglo cuarto, siglo XV, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Le dijo Dios a Daniel: sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y hasta el siglo XX comenzaron a ser entendidas las palabras del libro de Daniel. O sea que Dios dijo:
que antes de que Cristo viniera, se iba a quitar el candado y los profetas de Dios, los predicadores de Dios, el pueblo de Dios, los cristianos que viven alrededor de la Biblia, iban a comenzar a entender por qué está surgiendo el mercado común europeo, por qué la guerra del Golfo Pérsico, por qué está cayendo económicamente Estados Unidos, por qué la concentración en Roma a través de los papas, por qué la democracia se quiere instaurar en el Medio Oriente, por qué está la inmoralidad llegando a una depravación increíble. Los entendidos, Daniel 12, entenderán. Y el Apocalipsis no está sellado. El Apocalipsis fue escrito cuando 650 años después de Daniel, 85 años después de la muerte de Cristo, por el apóstol Juan, cuando él tenía casi 90 años de edad. Y acerca de Daniel leemos que fue sellado hasta el tiempo del fin. El Apocalipsis no está sellado porque el tiempo está cerca. O sea que desde la venida de Cristo hasta nuestros días, las cosas iban a comenzar a suceder de una forma cronológica, de una forma sobrenatural, de acuerdo al Apocalipsis. El libro de Apocalipsis debe ser conocido por los siervos de Dios. Dice el versículo 6, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y este libro no es predicado en el mundo de la cristiandad. Yo en mis 28 años que tengo de predicar el Evangelio de ministerio, nunca he oído un libro predicado versículo por versículo del Apocalipsis en ningún cassette, en ningún CD, en ninguna iglesia. He oído mensajes del capítulo 13, el capítulo 14, pero nunca he oído que todo el libro se predique como lo hemos tratado de exponer en las últimas 100 conferencias. La Biblia dice, el que es injusto, versículo 11, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa esto? Que Cristo le está diciendo a la gente que nos esté escuchando ahorita, física y a través de la televisión y a través de las conferencias por cassette o por formato que tú lo oigas, Cristo te dice en este momento estas palabras porque el tiempo está cerca. Que cada persona actúe según le dé su regalada gana. No puedo, dice el Señor Jesucristo en esta tarde, te dice, forzarte ni obligarte a que creas en mí. Los que quieran seguir siendo malos, que sigan siendo malos. ¿Quieres seguir siendo homosexual? Sigue siendo homosexual. ¿Te quieres seguir riendo de la palabra de Dios? Síguete riendo y te vas a reír más todavía. ¿Eres injusto? Más a llegar a un grado totalmente de confusión y de locura e insanidad mental. ¿Eres borracho? Acábatelas de centenario de una vez. Y ponte hasta el gorro si quieres. ¿Eres marihuano? Síguete marihuanando. Si eres adúltero y si quieres seguir engañando a tu esposa, sigue engañando a tu esposo. Los que quieran seguir siendo malos, que sean malos. Los que son buenos, sean cada vez mejores. Este es el mensaje por toda la Biblia. El que tenga sed, que venga y que beba. Yo no forzo a nadie. Si tú quieres ir con tu vida, no hay ningún problema. Pero al final, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Yo te he dado, dice el Señor, libre albedrío. Esta es la característica más grande de los seres humanos. Haz con tu vida un papalote si quieres hacer de tu vida. Si no quieres escucharme, no me escuches. No quieres estudiar, no estudies. ¿Quieres ser un cristiano mediocre? Sigue siendo un cristiano mediocre. Criticón, sigue siendo criticón. Fornicario, sigue siendo fornicario. Tú tienes la opción de decirle, Señor Jesús, me arrepiento, ayúdame, entra en mi vida, sálvame de esta vida de pecado. Si Dios interviniera para cambiar tu vida o para cambiar mi vida de una forma forzada, violaría la característica más grande que nos ha dado, que es la libertad de ser agentes morales libres que escojamos entre la bendición y la maldición. He aquí, dice Deuteronomio capítulo 11, les pongo la bendición y les pongo la maldición, escojan ustedes. Dios no puede escoger por nosotros, es una decisión que cada quien tiene que hacer. Y tú vas a determinar a hacer lo que tú quieras en tu vida. El otro día, ahorita estamos en contacto con varios centros de rehabilitación en Estados Unidos que tienen mucha experiencia
Y me decía el director del programa de rehabilitación en Estados Unidos, nos están invitando a darles conferencias a todos los muchachos, y me decían, cuando llega un muchacho aquí, al centro de rehabilitación, lo primero que le decimos es lo siguiente: no te hagas una víctima. Aquí no vengas a decirnos, soy borracho porque mi mamá era la Lucrecia de la Santa Julia. Soy así porque mi papá me violó. Fumo marihuana por eso. Aborté por el ambiente en el que yo me crié tan desesperado y tan insano inmoralmente. Entré a las drogas porque me abandonaron en la calle. Hice esto por aquello. Lo primero que les decimos, dicen, es no te hagas una víctima. Ellos le llaman el síndrome de Adán. Adán, lo primero que le dijo a Dios, esta que me diste, me dio la fruta. O sea que Adán le estaba diciendo a Dios, si tú no me hubieras dado esta, yo no hubiera pecado. Se llama el síndrome de Adán. Responsabilizar a alguien más de lo que tú eres. Escúchenme en esta tarde todos ustedes y en la televisión. Ningún ser humano podrá jamás delante de Dios, soy así por alguien, por mi papá. No es cierto. Tú eres como tú eres ahorita porque tú has decidido ser como tú eres. Porque no has querido cambiar y porque quieres seguir siendo igual que tu mamá y quieres seguir siendo igual que tu papá y quieres seguir con tus traumas y no quieres que Dios te sane de lo que te violaron, de lo que te hicieron, porque es más grande la gracia de Dios que lo que hayamos padecido en nuestra vida pasada. Pero tú no has salido de eso por tu amargura, por tu rencor, y tú has escogido seguir así. Pues dice Dios, sigue siendo así y sigue amargado y muérete amargado o amargada. Pero quiero que sepas que te quiero cambiar yo y tú no me quieres dar la oportunidad de sanarte. Raquel quiso ser consolada y no buscó consuelo y no quiso ser consolada. Hay cristianos que no quieren el consuelo de Dios, prefieren vivir en su miseria, lamiéndose sus heridas y lamentándose de su pasado y de lo que hicieron estas cosas, cuando Dios nos dice que su gracia es más grande, porque su gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Así termina el Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sigue siendo inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 12 y 13. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El primero y el último. Estas palabras, el alfa y el omega, eran la primera y la última letra del alfabeto griego. Los hebreos usaban las letras Aleph y Tau, que indican la totalidad más absoluta en la cual no falta nada. Cuando Dios nos dice, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego, el primero y el último, ¿qué nos está diciendo Dios? Que Él es el origen de todo y la consumación de todo. Y se los demuestro, que yo originé todo y soy el origen de todo y que todo va a terminar, según yo los he dicho, para demostrarles que yo soy el Dios verdadero. Esto no te lo dice Alá, el Dios del Islam, no te lo dice Mahatma Gandhi, no te lo dice Buda, no te lo dice tu gurú Maharaji, no te lo dice ningún líder religioso, ni ningún libro sagrado, ni el Tripitaka, ni el Popo, ni los Vedas, ni ningún otro libro sagrado que tú le busques y lo escudriñes y lo investigues. Ningún libro sagrado te puede hablar con tantos detalles de cómo terminará el mundo y las profecías tan maravillosas y tan asombrosas que se cumplieron hace 2000 años, simplemente la mera crucifixión de Jesucristo. Esto nos demuestra que solo Dios conoce el futuro y que Él es realmente el primero y el último. Ahora, si Dios es el primero y Él es el último, ¿dónde estamos nosotros? En medio. Y si Él me está diciendo, yo soy el primero y yo soy el último y todos van a dirigir hasta el final, porque yo soy el último, hasta donde se cumpla todo, ¿qué nos está diciendo Dios? Sigan caminando en la vida con confianza. Sigan depositando en mis promesas vuestra fidelidad y vuestra confianza, porque les estoy diciendo cómo va a acabar todo. No para asustarlos, sino para que tengan confianza y si creen en Dios, crean también en mí. Para que sus corazones no se turben por las cosas que van a ver en el mundo.
Los fenómenos meteorológicos, erupciones volcánicas, tornados, tsunamis, golpes de Estado, corrupción política, confusión religiosa. Hijitos míos, no tengan miedo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es la razón por la cual Dios nos dice, yo soy el primero y yo soy el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice el versículo 14, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué significa esta expresión? Que podemos darle a una persona agua y jabón para que se lave, pero si ella no se quiere lavar, de nada sirve que le des el agua y que le des el jabón. Cristo en la cruz nos ofrece su sangre como el jabón para lavarnos de nuestros pecados. Y ahí está el agua y ahí está el jabón que Dios nos da para limpiarnos. Ahora tú tienes que esa sangre apropiártela, aplicarla a tu vida y decirle, Padre, gracias que por esta sangre tú me puedes en esta noche aceptar y lavar de todo mi pasado, de todas mis heridas y darme el poder para vivir para ti. Lavar en la Biblia significa quitar el pecado, quitar la mancha. Y tener derecho al árbol de la vida significa tener la vida espiritual. Este árbol de la vida pertenece al principio, ya vimos, y al final de la Biblia, para recordarnos que nosotros dependemos hasta el final de Dios. Dice el versículo 15, mas los perros estarán afuera, y estos no son los Rottweiler, ni los pastor alemán, ni está hablando de los animales caninos, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y los que hacen y aman la mentira. Los perros simbolizaban en el mundo antiguo lo impuro y lo salvaje. Aquí tenemos expresiones en México, ¿verdad? Para decirle a una persona, por ejemplo, maricón, aquí le decimos puñal. En otros lados les dicen sisi en Estados Unidos o gays, en otros lados, o sea, cada país tiene sus expresiones para poder denominar el pecado, para poder denominar o simbolizar ciertas cosas, ciertas personas. Y los judíos usaban la palabra perro para designar a los judíos judaizantes, o sea, los que a través de la ley querían hacerle creer a las personas que podían ganarse el cielo. La carta a los Gálatas fue escrita precisamente con este propósito, para que estas personas, ¿verdad?, todos los que quieren vivir bajo la ley, se les califica con el nombre de perros en el Nuevo Testamento. En Filipenses 3, versículo 2, se les llama perros a los judíos legalistas. Aquí en México, si tú le dices a alguien perro, es muy vulgar, no se oye bien. Pero en otros países, por ejemplo, aquí le decimos a los micos changos. Yo voy a Guatemala y le digo a un chango, chango, y es una grosería. Allá cuando digo, nosotros venimos del chango, los pastores, hermano, ay, tú si no diga eso, aquí es una grosería en Guatemala, chango. Entonces, ¿cómo? Micos, monos. Por ejemplo, vas a Costa Rica y a las niñas les dicen huilas. Y en México, una huila es una prostituta. Entonces, ¿se dan cuenta los barbarismos, los modismos de cada país? Entonces, cada país tiene, ¿verdad? En México le decimos a los niños allá en el norte, huercos, chamacos, pinacates, mocosos, mozalbetes. Hay como 6 nombres para designar a los niños. Y si tú vas a Guatemala, vas a Costa Rica, no tan lejos a Venezuela, tienen otros nombres. Y los que para ellos son grosería, para nosotros no lo son. Y para lo que nosotros son, para ellos son grosería. Entonces, esta palabra en México, ¿verdad? Decirle perro a alguien, pues no es muy adecuado, repito, es muy vulgar. ¿Por qué? Porque para ellos no significa y ni tiene la connotación vulgar que para nosotros tiene. Ahora, dice en el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo desea que el Apocalipsis se lea, ya vimos, en todas las iglesias. Esta referencia de que Él es la raíz de David es una referencia a Isaías 11, versículo 1, donde se habla de un retoño que saldría de la raíz de Isaí, que es el padre de David. Cristo afirma al decir
yo soy la raíz de David, que las profecías de Isaías 11.1 y Romanos 1, versículo 3, donde se denomina el linaje de David, Él lo cumplió. En 2 Samuel 7, Dios le promete que del linaje de David vendría el Mesías. Y Cristo, al decir soy la raíz de David, está diciendo, yo soy el que ha venido a cumplir verdaderamente 100% las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 17, y el Espíritu dice y la esposa, ven. Escuchen, tanto el Espíritu Santo como la iglesia están diciéndole a Cristo que baje. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí encontramos un llamado triple. El Espíritu llama, o sea, porque el Espíritu es el que convence del pecado a los seres humanos. La esposa, que es la iglesia, cumple el mandato de llamar al mundo al arrepentimiento. Esta es nuestra comisión. Dios ahora manda, Hechos 17, 30 y 31, a todos los hombres que se arrepienten. Ya Dios no está diciendo, ¿quieres arrepentirte, chiquilín? Ahora manda, es una orden, arrepiéntete de tus pecados. Está en imperativo. Vuélvete a mí, dice el Señor, te ordeno que te vuelvas a mí, pero no te voy a forzar a hacerlo, porque he establecido un día en el que he de juzgar a los vivos y a los muertos, dando fe a todos con haber resucitado a mi Hijo Jesucristo de entre los muertos. La estrella resplandeciente de la mañana viene de la profecía de Números 24, 17, que se cumplía en Cristo. La estrella de la mañana, no sé si ustedes la han visto todos los días, es Venus. Levántate como a las 4 o 5 de la mañana y siempre vas a ver ahí en tu ventana algo que brilla y es Venus. Jesús es el más brillante de todos los hombres y de todas las cosas que han existido, y en medio de tanta oscuridad, la única luz que aparece en todo el firmamento es Jesucristo. Ningún hombre, ninguna religión, ninguna monja, ningún papa, ningún santo le puede ofrecer a nadie ninguna esperanza. La única esperanza es Cristo, la esperanza de gloria. Esta invitación que dice, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, es una invitación que se ofrece para que el hombre ejerza, como dijimos, libremente su voluntad. Dice en Isaías 55, vengan y compren leche y comida gratuitamente. Vuélvase el hombre sus pecados y venga a mí, dice el Señor, que seré amplio en perdonarte y en tener misericordia de tu vida. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación no nos cuesta. La salvación le costó todo al Hijo de Dios en la cruz. Todas las religiones, sin ninguna excepción, todas las religiones le ofrecen al hombre la salvación haciendo algo. Tienes que cumplir con estos sacramentos, te tienen que poner los santos óleos, se te tiene que rezar una misa después de que te mueras, se te tiene que hacer esto, te tienes que ir a peregrinación, los testigos de Jehová, usted tiene que trabajar para su salvación, los mormones, usted tiene que trabajar para su salvación. El mensaje de Cristo es que Él nos redimió gratuitamente. La salvación es gratis por medio de la fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ofreciéndonos la Biblia un sistema de pensamiento diametralmente opuesto a los todos sistemas de pensamiento del ser humano, porque todos, y no nos equivocamos en esto, todos buscamos tener que ganarnos la salvación haciendo algo. Volteamos al mensaje que viene del cielo y Dios enloquece nuestra sabiduría y nuestro entendimiento y nos dice, es gratis. Y el ser humano es tan orgulloso que no quiere aceptar nada gratis de Dios. No, yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Y por eso Dios escogió el mensaje de la cruz, que es locura al que se pierde, pero poder de Dios al que se salva. Y acaba la Biblia diciendo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora que está tan de moda el debate entre las religiones en el mundo, y llegan hombres a decir, vamos a tratar de quitar esto de la religión, ¿o qué quiere el pueblo? Si hay mayoría de votos, vamos a mantener esto. Nunca, como en esta época, está de por medio la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Ha hablado Dios o no ha hablado Dios? Nos vamos a someter no a la voluntad de los hombres, ni de lo que piensen los hombres, sino de lo que piense Dios. Y ahora a Cristo acaba diciendo, el que le agregue a la Biblia, el que le quite a la Biblia, no entrará al reino de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, Cristo denunció y declaró esta verdad a los fariseos, diciéndoles, y esto es algo que debemos solemnemente guardar en nuestro corazón, dice Marcos 7, versículo 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si alguien quiere venir a enseñarme algo y no está en la Biblia, ¿sabes una cosa? ¿Quién te lo inventó? ¿Quién te lo enseñó? Mi abuelita, el monje Agustino, Santa Catarina, Juan Diego. Dime lo que me quieras decir. Si no está en la Biblia, no lo acepto. Porque son mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros o los vasos de beber, y hacéis cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cualquier cosa o cualquier tradición cultural, no importa, o costumbre de un pueblo que vaya en contra de la palabra de Dios, invalida la palabra de Dios. Y nosotros somos estos defensores de la verdad. Dios nos ha llamado a ser testigos, mártires, para dar testimonio de estas cosas y decirle al mundo, es un solo camino al cielo que se llama Jesucristo. Nadie le puede quitar a la Biblia, nadie le puede agregar, porque es la palabra inmaculada, santa, inexpugnable, inequívoca, inerrable del Dios vivo y verdadero. Y finalmente dice la Biblia en Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén. Si ven, dice el Señor Jesús, la gracia de Jesús sea sobre todos vosotros. Este libro acaba con la promesa que nuestro Señor viene pronto. Así acaba la Biblia, vengo pronto. Si no viene pronto, ¿qué sentido tiene mi vida? Si Jesús no va a regresar a recompensarnos como lo prometido, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué soy santo? ¿Qué curso le puedo dar a mi vida? ¿A quién le voy a creer? ¿En qué voy a emplear mi energía, mi salud, mis dones, mi intelecto? ¿Qué voy a hacer con mi vida que tengo? Una sola vida la tenemos como si fuera una moneda y solo la puedes gastar una vez. La vida la gastamos una sola vez y ya tienes 30 años, 40 años, 50 años y así te pasan los años. Y sigues de cantina en cantina, de mujer en mujer, de cigarro en cigarro, de filosofía en filosofía, de la dianética, a la masonería, a los mormones, a los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, buscando siempre sin encontrar, cuando en esta mañana la voz es clara, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. ¿Por qué no me entregas tu vida, dice Jesucristo? ¿Por qué no arriesgas tu vida conmigo, dice Cristo? Yo la arriesgué por ti, dando mi vida en la cruz y dando mi sangre por tus pecados. Pero no lo hace, dice el Señor, porque dice los cobardes no entrarán al reino de Dios. Tienes miedo de entregarme tu vida y seguir viviendo tu vida y tratar de salvar tu vida y la vas a perder. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, entregándomela, la salvará. ¿Y de qué te servirá haber ganado el mundo si perdiste por toda la eternidad tu alma? Oremos.
Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que le entregaste a Jesucristo tu revelación, para manifestarnos a tus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que nos has dado testimonio de tu palabra y del testimonio de Cristo y de todas las cosas que hemos podido ver en nuestra vida. Dichoso y feliz el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas aquí escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. He aquí que se escuchan ya los cascos de los caballos del Apocalipsis en el cielo. El mundo se dirige al abismo, a la barranca, su bancarrota final, con un ser humano orgulloso, soberbio, engañado religiosamente e inmoralmente, y con caminos al infierno que conducen a la muerte. Pero la palabra de Dios dice: gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. No tengan miedo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Estas cosas que ustedes han oído en este libro son palabras fieles y verdaderas, y ninguna de estas palabras caerá a tierra, porque yo he hablado, dice el Señor, Dios Todopoderoso. En este momento, muchos de ustedes que nos ven por la televisión y que están aquí presentes, Dios te extiende sus manos amorosas y te dice: ven, ven a mí. Yo soy la fuente de la vida. Yo soy la razón de tu existencia. Yo soy el Dios poderoso. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. Si tú me entregas en este momento tu vida, dice el Señor Dios Todopoderoso, yo te perdonaré todos tus pecados. No vine a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo. No vine por aquellos que se creen buenos, vine por los pecadores, por aquellos que con la culpa de sus pecados viven agobiados, oprimidos, desesperados. Vine a pregonar libertad de tu cárcel en que vives, sacarte de la amargura en que vives, sanar tus heridas, vendar tus heridas, manifestarme a tu vida y a tu corazón y mostrarte que yo soy Dios, que di mi vida en una cruz por tus pecados y que te pido que te arrepientas de tus pecados y me aceptes como tu Señor y tu Salvador. Las personas que quieran en este momento aceptar a Cristo a su vida, díganle estas palabras: Señor mío y Dios mío, he oído tu voz a través de la Biblia y tu Espíritu Santo que me está convenciendo de mis pecados y que lo que he oído son palabras fieles, verdaderas, llenas de misericordia y llenas de amor, donde me hablas diciéndome que en una cruz moriste en mi lugar con tu sangre para que yo pudiera entender cuánto me amas y qué grande es tu amor por mi vida. Señor Jesucristo,
Te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor, mi Salvador. Te doy gracias por el libro de Apocalipsis, donde me has mostrado todas las cosas que están por suceder y que ya han comenzado a suceder, para saber que tú eres Dios. Entra a mi vida como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Te entrego mi vida para que tú tengas el poder de cambiarme y vivir la corta vida que tengo, consagrarla a tu servicio y a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.